Cuando Dios te ilumina, el reino de las tinieblas ya tiene compromiso con detenerte. Que mientras más buscaba el Padre, más el enemigo estaba más cerca de mí. Yo decía, Señor, ¿por qué cuando me acerco más a ti, el enemigo está más cerca de mí? Que Dios te dio una palabra. Cuando Dios te dio una palabra, te hizo visible al mundo de las tinieblas. Entonces, a ti hay que buscar la forma de cómo detenerte. En la habitación. Y estaba ahí acostado. Y yo vi la puerta, Oscar, que se abrió. Cuando la puerta se abre, yo siento que entra un espíritu. Yo estoy acostado, no puedo hablar, no puedo decir nada. Mi cuerpo literalmente no puede moverse. Y entre eso le llama un espíritu de opresión. Ese espíritu llega, estoy en la cama, no puedo hablar, no puedo mover, no puedo ni mirar ni para los lados. Y ese espíritu se puso al lado mío. Y cuando ese espíritu se pone al lado mío, yo siento y lo puedo ver en mi espíritu. Estoy mirando para adelante, pero lo puedo ver al lado mío. Cuando está al lado mío, yo estoy así, no puedo hacer nada. Yo veo que el espíritu, que ese demonio saca la mano y me la pone en el pecho. Cuando ese demonio me pone la mano en el pecho, a mí literalmente se me comenzó a ir la respiración. Y cuando la respiración comenzó a írseme, yo estoy dentro de mi Padre. ¿Y qué hago? Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a esta plataforma Oscar Carlock. Yo sé que es un placer inmenso para ti estar aquí, para nosotros también que nos estés viendo. De cualquier parte del mundo, donde quiera que nos vean, reciban un fuerte abrazo y bendiciones del Señor. Les saluda su servidor Oscar Carlock y el profeta Benjamín Moreno. Estamos aquí porque vamos a hablar de un tema muy poderoso y muy edificante que yo sé que mucha gente quiere escuchar. Así que yo te invito a que apoyes esta plataforma dándole un like, compartiendo este video con alguien. Así que ya sabes, sé bendecido en el nombre de Jesús. El día de hoy el profeta trae palabra de parte de Dios. Yo voy a dejar que él, ¿verdad?, salude esta bella audiencia. Y inmediatamente vamos a lo que venimos. Gloria al Señor, amén. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad que me ha dado el Señor para estar aquí. Y yo sé que el Padre va a depositar una palabra. Todo aquel que está ahí, hermano, no se mueva, esté atento, porque lo que el Señor trajo es interesante. Aleluya. Amén. Así que ya ustedes saben, pónganse el traje que vamos para agua profunda. Gloria Cuéntame, a Dios. profeta, ¿cuál es el tema que tenemos para hoy? Vamos a hablar con el tema revelados al mundo espiritual. Dios. Al mundo espiritual, pero nos vamos a centrar un poco en lo que es el reino de las tinieblas. O sea, visibles al reino de las tinieblas. Wow. Y en esta ocasión vamos a utilizar el libro de Lucas, capítulo 22, verso 31. Dice, también el Señor le dijo, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos la revelación de ella, Padre, para caminar a través de tu palabra. Gracias. Mire, Jesús. este tema que trata de ser visible al mundo de las tinieblas es un tema muy interesante. La razón es que todo aquel que quiera hacer algo para Dios, independientemente, será visible al mundo de las tinieblas. Aquí el apóstol Lucas le está escribiendo y está hablando de ese momento donde Jesús le dice a Pedro que lo pidieron para ser zarandeado. La palabra zarandeado es que lo pidieron para moverlo, o sea, para moverlo de un lado a otro lado. O sea, la palabra zarandeado tiene que ver con que lo van a pulir. O sea, va a venir un tiempo donde el enemigo estará muy cerca de Pedro. Y él le dijo, Satanás os ha pedido para zarandear. Me llama la atención que entre los discípulos, al único
que él le dice que lo pidieron para zarandearlo fue a Pedro. Wow. ¿Sabe por qué lo piden a Pedro para zarandearlo? Yo comencé a investigar y comencé a estudiar y me di de cuenta que entre todos los discípulos, el único que daba indicios de un liderazgo era Pedro. Wow. El único que recibió revelación de Dios, que Jesús preguntándole a los discípulos le dijo: ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? El único que levantó la mano y dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Tuvo revelación. Jesús le dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo entiendo también que Pedro es el hombre que tuvo el coraje de bajarse de la barca y decirle a Jesús: si eres tú, manda, que yo voy a caminar por encima de las aguas. Vamos. Por eso el reino de las tinieblas está pidiendo a Pedro, porque Pedro tiene cualidades de un hombre que cree hacer lo que Jesús hace. Gloria a Dios. Cuando tú quieras hacer las cosas de Dios, yo te vengo a decir que independientemente ya tú comenzarás a ser visible al reino de las tinieblas. O sea, Jesús le está diciendo: te han pedido para zarandearlo. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Que a Pedro presentaron una carta por Pedro. Presentaron una carta por Pedro diciendo: a Pedro lo queremos zarandear. Dios. Y Jesús mismo le dice a Pedro y le asegura: Pedro, esto es seguro, pero sí yo he orado por ti para que tu fe no falte. Tu fe no va a faltar porque yo me he anticipado. Fíjese esto. Ya Dios había concretado lo que ya el reino de las tinieblas había decidido contra Pedro. Porque si bien es cierto que cuando Dios te ilumina, el reino de las tinieblas ya tiene compromiso con detenerte. Dios. Alabado sea Dios. Porque eres una amenaza. Ahora bien, el reino de las tinieblas está diciendo: si es verdad que tú le has revelado, vamos a ver si es verdad que tú le has revelado. Vamos a atacarlo, vamos a levantarnos contra él. Y me llama la atención, Oscar, es que Pedro es visible al reino de las tinieblas cuando él tiene la revelación de quién es Cristo. Dios. Hay gente que probablemente pueda estar en la iglesia. Hay gente que probablemente pueda vestirse como cristiano. Hasta no tener revelación, no eres visible al reino de las tinieblas. Wow. Eres visible al reino de las tinieblas cuando tienes revelación del cielo. Y dice la palabra, hermano, que la revelación es como la luz. La revelación es iluminación. O sea, en el mundo espiritual, a ti te iluminaron y ya tú eres una luz. Y el reino de las tinieblas te detectó y dijo: hay alguien que fue iluminado. Entonces hay que buscar la forma de cómo detenerte. Wow. Hay que buscar la forma de cómo atacarte. Hay que buscar la forma de cómo ponértela difícil. Porque no se te hará fácil cuando el enemigo te está respirando al cuello. Pero yo te vengo a decir, oh gloria, que el Padre, el mismo que te dio la palabra, es el mismo que se compromete a cumplirla. Él ya oró para que tu fe no falte. El zarandeo va a venir. El movimiento va a venir. El enemigo te va a mover de aquí para allá. Pero lo único que te mantendrá firme es la fe. Y me llama la atención es que el reino de las tinieblas identificó, detectó que este hombre había sido iluminado por el Padre. Y entre todo eso me doy de cuenta que hay personas que nosotros, que por más que lo veamos que tienen talento, que tienen llamado, no le podemos dar cierto escenario. Wow, desata eso ahí, profeta. ¿Sabe por qué? Entendí que si en el tiempo que yo me levanté, en el tiempo que yo quería predicar, en el tiempo que yo ayunaba, que yo oraba y buscaba de tal manera que yo decía: Dios, no, yo tengo la unción, el poder está sobre mí. Dios. El que me estaba instruyendo en los caminos, el pastor Leandro Peña y mi pastor Wander, siempre me decían: todavía no es el tiempo. Porque ellos entendían que no me podían exponer fuera de tiempo. Hay gente que con 3 días de ayuno, con una semana de silicio, ya quieren hacer muchas cosas. Estamos cometiendo el error de que gente que llegue a los caminos de una vez decirle: tú tienes un ministerio y vamos a ponerte aquí y vamos a ponerte allá. Por eso cuando llegan los problemas matrimoniales, los problemas que vienen, los ataques que vienen, esa gente no tiene resistencia para poder resistir la magnitud de ataques que le llegan. Entonces yo entendí que lo que ellos hacían no eran por mal, era por un bien, por cuidarme, por guardarme,
Decir, no, este muchacho va a ser grande, pero necesita todavía mantenerse en el secreto y aprender resistencia. Porque poder sin control es autodestrucción. Si yo puedo estar cargado de la unción, yo puedo estar cargado de la gloria, pero si yo no tengo control de eso, eso me va a destruir a mí. Aleluya. Dios mío, eso está poderoso. Si tú operas sin autorización, es rebelión y brujería. Dios, ahora sí se puso serio esto. Escúchame bien, el reino de las tinieblas está todo orquestado, todo organizado. Según el libro de Efesios capítulo 6 verso 10, habla de los ángeles caídos y habla de la categoría de cada uno de esos ángeles. Ahora bien, cada vez que tú subes de nivel en el mundo espiritual, a ti se te asigna un tipo de ángel, o sea, una categoría de ángel. Entonces tú tienes que entender que esto no lo puede tomar a la ligera, no lo puede tomar de rápido. Tiene que ir creciendo poco a poco. ¿Sabe por qué Dios no le entregó y no le dio la victoria a Israel de una vez? Porque Dios le había dicho, es poco a poco que lo voy a hacer contigo. Dios. Porque si no, las fieras del campo se van a levantar contra ustedes y lo van a destruir. Ustedes van a destruir a sus enemigos poco a poco. Dios. Me di de cuenta, Oscar, mi alma adora a Dios, que mientras más buscaba al Padre, más el enemigo estaba más cerca de mí. Yo decía, Señor, ¿por qué cuando me acerco más a ti, el enemigo está más cerca de mí? ¿Por qué cuando ayuno más, cuando oro más, cuando leo la Biblia, cuando estoy más cerca de tu presencia, siento turbulencia, siento ataque, no puedo dormir? No, se supone que si yo estoy buscando a Dios, yo tengo que tener paz, tengo que dormir, tengo que estar tranquilo, pero no es así. Es cuando más agitado se vuelve el asunto. Es cuando las cosas se ponen más difíciles. Pero esa es la confirmación de que Dios te va a dar lo que tú le estás pidiendo. Wow. Decía en estos días que ¿por qué vienen los levantamientos? Porque Dios te dio una palabra. Cuando Dios te dio una palabra, te hizo visible al mundo de las tinieblas. Entonces a ti hay que buscar la forma de cómo detenerte, de cómo atacarte, de cómo hacer que tú dudes, santo. Pero dice la palabra, hermano, que al mismo Dios, al mismo que Dios llamó, a ese mismo Dios va a responder. A ese mismo Dios va a dar la cara. Dios. Aleluya. Óyeme, el reino de las tinieblas no se detiene. Siempre está pendiente. Cuando tú te estás soñando haciendo cosas para Dios, el enemigo también está planeando y está orquestando cosas para que tú tengas pesadillas, para que tú te veas destruido, destrozado. Pero yo te vengo a decir, hermano, que si tú le crees al Señor, si tú confías, si tú te mantienes, si tú creas resistencia, la Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Dios. El reino de las tinieblas está forjando sus almas para detenerte. Está forjando sus almas. Tú no vas a poder impedir eso. Que el enemigo force sus almas, tú no lo vas a poder impedir. Pero tú estarás resguardado y reservado en Dios. Y dice la Biblia, humillado bajo la poderosa mano de Jehová. Yes. Y resistid al diablo y de vosotros huirá. Fíjate algo, Oscar. Todo aquel que viene con intenciones buenas, tu intención está buena. Tú quieres hacer cosas para Dios. Pero independientemente, tú te vuelves un contrincante al reino de las tinieblas. Dios. Yo quiero cantar. Yo quiero adorar. Yo quiero predicar. Te está volviendo un contrincante, una amenaza. Te está volviendo un tipo, un revolucionario. Tú te estás volviendo alguien como le dijeron a Pablo. Le dijeron, ustedes son los que trastornan el mundo. Dios. Aunque tu intención sea, yo quiero que la presencia de Dios descienda y que la gente siente a Dios, te está convirtiendo en un trastornador. ¿Y sabes lo que es la palabra trastornador? Es que tú vas a dar problema. Tú vas a dar problema. O sea, aquí te metieron y aunque tú no quieras, tú vas a tener problemas. Dios. Santo, si tú no quieres problemas, quédate en tu silla. Si tú no quieres problemas, no haga nada. Si tú no quieres problemas, no quieres persecución. Es más, si tú no quieres crecer, si tú no quieres ver a Dios, si tú no quieres cosas grandes, quédate quieto, quédate donde tú estás. No haga nada, porque igual no va a pasar nada contigo. Pero el momento que tú te decidas levantarte, sabes que el enemigo también se va a levantar. Cristo apareció, Oscar, y dijo, yo vine a cumplir la voluntad del Padre. Pero cuando él apareció en la primera sinagoga, que
predicó. Dice que un demonio le dijo, porque ha venido a atormentarnos antes de tiempo. Dios. Tú quieres cumplir la voluntad del Padre, pero tú te conviertes automáticamente en un tormento de los demonios. Ay, ay, ay. ¿Y sabes lo que es un tormento? Los demonios están ordenados para atormentar a la gente. Pero cuando tú entiendes la revelación de Cristo, ya tú eres el tormento de ellos. Ellos dicen, desde lejos de que te ven, dicen, tú nos atormentas, estamos cansados de ti, no te soportamos, tanta oración. ¿Por qué tú siempre estás ahí buscando la forma de que todo el mundo en la iglesia, aleluya, se entre en la alabanza, en que la gente siente a Dios, de que la gente sea libre, buscando la manera de cómo Dios se mueva? El reino de las tinieblas también se está moviendo. Dios. Y cuando yo entendí esto, me di de cuenta, Eva Sheta Rima Kaya, que mientras más estaba sola con el Padre, y Dios me revelaba ángeles, y Dios me revelaba el mundo espiritual, me di de cuenta que también me comenzó a revelar espíritus, demonios. Son reales los demonios. La Biblia habla de esos ángeles caídos. Y es impresionante que entre todo ese tiempo que yo estuve viendo todas esas cosas, en una ocasión estaba acostado en la habitación y estaba ahí acostado y yo vi la puerta, Oscar, que se abrió. Cuando la puerta se abre, yo siento que entra un espíritu. Yo estoy acostado, no puedo hablar, no puedo decir nada. Mi cuerpo literalmente no puede moverse. Y entre eso le llama un espíritu de opresión. O sea, él te oprime. Él te quita esa habilidad de tú moverte y de tú hablar. Y cuando ese espíritu llegue, estoy en la cama, no puedo hablar, no puedo mover, no puedo ni mirar ni para los lados. Y ese espíritu se puso al lado mío. Y cuando ese espíritu se pone al lado mío, yo siento y lo puedo ver en mi espíritu. Estoy mirando para adelante, pero lo puedo ver al lado mío. ¿Por qué yo lo puedo ver al lado mío? Porque en el mundo espiritual, tú no miras hacia adelante solamente. Tu vista espiritual es a todo alrededor. Todo el panorama. Porque todo el panorama, no hay límite. Y yo estaba ahí y de repente lo estoy viendo. Veo ese espíritu con los cabellos negro y los ojos azul, prendidos como dos bombillos azules, prendidos. Wow. Y cuando está al lado mío, yo estoy así, no puedo hacer nada. Yo veo que el espíritu, que ese demonio saca la mano y me la pone en el pecho. Cuando ese demonio me pone la mano en el pecho, a mí literalmente se me comenzó a ir la respiración. Y cuando la respiración comenzó a írseme, yo estoy dentro de mi Padre. ¿Y qué hago? Yo escucho una lengua muy lejos dentro de mí. Una lengua muy lejos. Y yo la escuchaba y el sonido aumentaba. Y yo sentía que esas lenguas venían a mi espíritu. ¡Oh, gloria! Y cuando yo comencé a soltar esas lenguas, cada vez que soltaba las lenguas, el espíritu le daba un corrientazo a ese demonio que estaba ahí. Y cada vez que hablaba más en lengua, el demonio quitaba la mano. Y de repente el demonio se va. Y cuando ese espíritu se va, yo vuelvo a respirar de nuevo. Dios Santo. Pero lo sorprendente de esto, Oscar, no es lo que pasa en la noche, sino lo que mi mamá me cuenta el otro día. Me dice, yo me soñé contigo. Me soñé que te estaban buscando para matarte y quitarte la vida. Yo le dije, mami, anoche mismo entraron esos espíritus. Entró un espíritu a matarme y a quitarme la vida. Wow. Me di de cuenta que después de todo encuentro con Dios, tendrán un encuentro con los demonios. Dios. Oh, gloria a Jesús. Cuando a Jesús apareció la voz que dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. El Espíritu vino, lo guió al desierto. Dice la palabra que allí, ayunando, teniendo contacto con su Padre, vino Satanás. En el capítulo 4 de Mateo, vino Satanás, el tentador, para tentarle. Vino Satanás. Después de un encuentro con el Padre, vendrá un encuentro con los demonios. Y no tanto la magnitud de encuentro que tú tengas con el reino espiritual de luz, será la magnitud de encuentro que tú vas a tener con el mundo de las tinieblas. Porque ellos se van a levantar a decirte quién te dio esa autoridad. Dios. Ellos saben quién te la dio.
Pero ellos quieren saber si tú lo entiendes de verdad. ¡Oh, gloria! Dios. Ellos quieren saber si tú lo entiendes de verdad. Si tú estás dispuesto a pelear con la armadura que se te entregó. Dios. Yo vengo a decirle a gente aquí, que tienen armadura espirituales. Wow. El enemigo va a intentar atacarte de todas maneras. Si no logra atacarte a ti, va a atacar a tu familia. Si no te logra atacar la salud, te va a atacar la finanza. Vamos. Escucha, si no logra la finanza, te va a atacar el matrimonio. Porque Él quiere que tú desistas al encuentro que tú tuviste. Pero ese encuentro que tú tuviste, no fuiste tú. Fue Dios mismo que se te apareció. Fue el ángel de Jehová que dijo, estoy contigo. Óyeme, y es tan poderoso que la autoridad que tú vas a sentir, es la autoridad delegada por el Padre. Wow. Santo Dios mío. Esto está poderoso. Este lugar se ha espiritualizado. Mientras tú hablas, profeta, yo siempre me llega a la mente la historia de los discípulos en la barca. Porque ellos están en la orilla y nada sucede mientras ellos están en la orilla. Todo está normal mientras los discípulos y Jesús están en la orilla. Ahora bien, cuando Jesús libera una palabra y dice, crucemos al otro lado, ahí empezó el problema. Inmediatamente ellos empiezan a cruzar del otro lado. Dice que se levantó una gran tempestad y dice que era tan fuerte que los vientos golpeaban la barca. Me gustan los detalles que da la Biblia, porque como el viento específicamente se supone que sopla, pero era tan fuerte que golpeaba la barca. Algo estaba sucediendo allí, y era que cuando Jesús cruzara del otro lado iba a llegar donde el Gadareno, a la ciudad de Gadara, a libertar un hombre que estaba siendo oprimido por los demonios. Wow. Y los demonios se anticipan a cosas que ya Dios dijo que iba a hacer contigo. A veces hay cosas que tú no sabes ni te imaginas que Dios va a hacer contigo, pero ya el reino de la tiniebla lo sabe y teme a que suceda. Santo. Ellos entendieron que Jesús y los discípulos cruzar al otro lado era una amenaza para ellos. Por eso se levantó la tempestad y por eso se levantaron los vientos. Entonces entendí que Satanás no ataca a nadie que no tenga propósito, ni tenga diseño, ni nadie que esté en la orilla. Todo el que está recibiendo ataque, todo el que está recibiendo presión, todo el que está siendo atacado por alguna parte, como decía el profeta, es porque tiene una misión y tiene un destino que Satanás quiere dañar. Escucha esto, Oscar. Hace unos años atrás, cuando yo estaba viviendo en la iglesia, yo tenía 7 meses viviendo en la iglesia, y yo recuerdo que dieron un mensaje poderoso, me activó la fe, y desde ahí, como yo dormía en la iglesia, yo me levanté ese día y fui a las 11 de la noche para un monte, que eso queda por Ceuta, aquí en Villamella. Y desde la iglesia al monte eran 40 minutos. Yo tomo y voy al monte. Voy decidido. Esa noche tenía una fe inmensa. Cuando voy al monte hay como una emplanada antes de entrar al lugar donde tú vas a orar. Hay como un lugar más abierto. Y en ese lugar que está más abierto, yo me recuesto y estoy tranquilo, meditando y mirando la luna. Y de repente yo comencé a ver un animal. Comenzó a volar alrededor mío, pero a una distancia lejos. Y cuando ese animal volaba, yo escuchaba la hierba cómo se movía. De tan fuerte. Y él daba vuelta alrededor, pero estaba lejos. Y yo, ok, tranquilo. Pero yo veo que más adelante él se acerca un poco más y está dando vueltas ya alrededor mío. Y a mí se me entró un terror y un pánico, porque lo que le estoy diciendo no es una visión. Él literalmente, ese animal estaba volando alrededor mío. Y de repente yo veo que ese animal se queda suspendido frente a mí. O sea, yo estoy acostado y él está a una distancia no muy alta. Frente a mí, se queda suspendido. A mí se me fue la respiración. Yo me quedé en pánico, totalmente frisado.
Y de repente yo le vi los ojos a ese animal que se entellaron. Cuando yo vi los ojos de ese animal que se entellaron, ese animal vino por encima de mí, Oscar. Yo sentí una autoridad. Nunca en mi vida yo había hablado con tanta autoridad. Yo le dije, que el Señor te reprenda. Y ese animal hizo así. Se fue para la derecha. Y allá lo escuché. Lo escuché cuando gritaba fuerte. Dios. Cuando yo me paro de ahí, óyeme, yo digo, Señor, yo no vine a llorar esta noche al monte. De repente, cuando bajo más para abajo, donde se ora, que estoy ahí solo, como a la 1 de la mañana, yo veo un personaje que es un viento que se para frente a mí. Y ese personaje comenzó a soplarme. Y cuando ese personaje comenzó a soplarme, yo comencé a hablar una lengua extraña, una lengua misteriosa. Y yo recuerdo que la primera vez que Dios me había bautizado en lengua, yo había rodado por todo el monte. Y cuando esas lenguas se me activaron tan fuerte, yo quise hacer lo mismo, rodar por todo el monte. Pero de repente me veo, Oscar, que yo me tiro al suelo y me paro. Y me callo y me quedo tranquilo. Y luego sigo hablando en lengua y me callo. Wow. Y digo, ¿qué es esto? Me quedo pensando. Y ahí entendí que Dios me estaba dando rango espiritual, autoridad. Y dije, el mundo espiritual es más de lo que nosotros imaginamos. Dios. Santo. Aleluya. Porque cuando tú tienes autoridad, cuando tú conoces el mundo espiritual, cuando ya tú tienes control, los demonios saben, los demonios huelen. Cuando ya tú conoces, tienes identidad del mundo espiritual, algo hace que los demonios se levanten contra ti. Es la identidad. Si tú tienes identidad, ellos van a saber ya que tú eres parte del reino. Porque ser parte del reino es expulsarlo a ellos. ¡Santo! Wow. Cuando tú tienes identidad, ya tú tienes legalidad en el mundo espiritual de que ellos no pueden estar donde tú estás. De que ellos no pueden estar donde tú pronuncias la palabra en el nombre de Jesús. Tienen que irse. Jesús le dijo, el reino está dentro de vosotros. Y Jesús también le dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios es echar fuera los demonios.